Muy buenas tardes, bienvenidos a QMZ, este ciclo de charlas que tenemos aquí a lo largo de enero, desde el balneario Cocodrilo, en esta Pinamar. Hoy otra vez un día precioso, como casi todos los días de, estos 23 días que ya transcurrieron de enero. Ciclo de entrevistas, de charlas con políticos, con periodistas, en fin, con gente interesante como para pasar un rato entretenido con ustedes. Hoy vamos a tocar dos temas, a charlar con dos personas sobre dos de los temas que caracterizaron a estos ya 43 días que transcurrieron de la presidencia de Mauricio Macri. El primero, devaluación y rebaja y quita de retenciones mediante la inflación. Y ayer hubo un dato importantísimo que a mi gusto no fue lo suficientemente reflejado en la mayoría de los diarios, de los portales hoy. Y es el dato de la inflación de diciembre del gobierno de San Luis. Y te preguntarás, ¿por qué es importante el dato de inflación que difunde el gobierno de San Luis? Porque el gobierno de Macri dice que necesita tomarse varios meses para reconstruir el índice oficial de inflación, el que difunde el INDEC. Entonces, en el mientras tanto, oficialmente anunció que se va a tomar como inflación la inflación que mida la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de San Luis. Ya se sabía cuál era la inflación de diciembre que había relevado la Ciudad de Buenos Aires, 3,9%. De por sí una inflación alta. Pero la sorpresa, muy preocupante, es el dato que se conoció ayer de cuánta inflación midió la provincia de San Luis en diciembre. 6,5 en un solo mes. Para San Luis, entre noviembre y diciembre, la inflación acumuló 10%, con un 22% de aumento de la carne, solo en diciembre, con un 10% de aumento en los alimentos. Esto es un dato preocupante, entre muchas otras cosas, porque en lo inmediato pega en el salario de bolsillo, disminuye el poder adquisitivo, y porque desde lo político complica las negociaciones paritarias que ya de por sí venían difíciles. Ya hubo unas primeras entre los sindicalistas de la educación y la provincia de Buenos Aires, los bancarios con los bancos. Ahora, una cosa es negociar paritarias teniendo expectativas, como decía el gobierno, de 20-25%, según Macri, más cerca del 20 que del 25%, con estos números de San Luis conocidos ayer, es muy difícil, por ser optimista, muy difícil que la inflación a lo largo de 2016 acumule cerca del 20%, poco menos del 20%. Más bien, uno debería pensar en el orden del 30%. Bueno, sobre ese tema, inflación, precios, carne, vamos a estar hablando aquí con Alberto Samit, que sigue siendo un hombre de mucha confianza de Daniel Scioli, histórico del peronismo, empresario frigorífico, y sigue siendo directivo del Mercado Central. Vamos a estar hablando sobre cómo evalúa estos primeros 43 días de Macri, qué pasa con los precios, qué pasa con la carne, qué pasa con Scioli, con el futuro del peronismo. Y vamos a estar con el clásico de QM jugando al sapo en el Re por Sapo con Alberto Samit. La segunda entrevista que vamos a tener hoy, que es la primera en el orden, tiene que ver con otra de las características, otro de los hechos que caracterizaron a estos 43 días de la presidencia de Mauricio Macri. Y es el uso, y más que el uso, el abuso de los decretos y de los decretos de necesidad y urgencia como modo de gobernar, como modo de ejecutar. Macri no quiere pasar por el Congreso hasta tanto no anude los acuerdos necesarios para poder, en diputados, pero fundamentalmente en senadores, pasar los proyectos de ley. Está gobernando con decreto, pero de manera abusiva. Uno de los decretos de necesidad y urgencia que más cuestionamientos recibió fue el decreto que modificó nada menos que la Ley de Medios, una de las leyes emblemáticas del gobierno anterior, que con todas sus fallas había sido votada con amplia mayoría y larguísimas discusiones.
y por una urgencia que cuesta entender, el gobierno la modificó por decreto. Sobre ese tema vamos a estar hablando ahora enseguidita, en segundos, con una de las personas que más conoce el detalle en el tema, con un intelectual, con una persona que bregó mucho desde hace largos años, desde mucho antes que se tratara la ley de servicios de comunicación audiovisual en el Congreso, para que se modificara la ley de la dictadura, pero que no tuvo empacho en criticar las debilidades de la ley aprobada, ni tampoco las fallas en la aplicación de la ley que se votó. Pero básicamente sobre este nuevo DNU y el mapa que se abre ahora en el mapa de los medios, vamos a estar hablando con Martín Becerra. Martín Becerra, su presentación. Martín Becerra ha dedicado su vida profesional a estudiar los medios, los periodistas y los procesos de comunicación social. Esa pasión y esa obsesión lo llevaron a convertirse en una voz ineludible para hablar del flujo de la información en Argentina y América Latina. Sus trabajos también lo llevaron a ser un especialista sobre la relación de gobiernos con los medios públicos y con la libertad de expresión. No alcanzarían 2 para enumerar sus logros académicos, pero basta con decir que es magíster en comunicación, investigador del CONICET, docente y escritor. Fue uno de los primeros en hablar de concentración mediática, industrias culturales y convergencia, es decir, de dónde vienen y hacia dónde van los medios. Además, trabajó de redactor en El Cronista y la revista Humor, entre otros. En la actualidad realiza colaboraciones con diarios como Perfil. Vive de congreso en congreso, de conferencia en conferencia, de entrevista en entrevista. En acuerdo o desacuerdo, su mirada aguda siempre es cautivante. Casi por lógica, apoyó la sanción de una ley de medios que pusiera límites a los monopolios. Años después, con la misma vehemencia, no dudó en cuestionar al kirchnerismo por la falta de aplicación de la normativa. Su última producción tuvo que ver con el escándalo de las filtraciones de Wikileaks. En la publicación, se encargó de mostrar la relación de los grupos periodísticos con los centros de poder mundial. Pero más allá de su trayectoria, su palabra se revaloriza en este inicio de 2016. A base de decretos, el presidente Macri cambió radicalmente el escenario mediático. Frente a esta nueva administración, Becerra habló de restauración y encendió la alerta. Advirtió sobre los beneficios para las empresas periodísticas dominantes y la desprotección de los más chicos. No obstante, cree que la legislación tiene que ser más moderna y dar cuenta de todas las formas de unión entre tecnología y contenidos. Se sienta en la mesa de Sloto Martín Becerra. Martín, gracias por venir. Gracias a vos. Aquí te estamos recibiendo con una rica cerveza y con una buena picada. Gracias. Que le agradecemos a la gente de Cocodrilo. Recién decía en la presentación tuya, hablas de restauración. ¿Por qué estás calificando así a esto que estamos viendo? Porque el DNU, que es el número 267 de Macri, básicamente creo que aspira a restaurar condiciones que tenía el mercado de medios audiovisuales y también el sector de las telecomunicaciones aproximadamente en 2008, justo antes de que se produjera la ruptura entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y eso desembocara en una seguidilla larga de iniciativas que intentaron modificar el statu quo mediático. En aquel momento, para pensar en la lógica de la restauración, había una autoridad de aplicación que dependía del Poder Ejecutivo, el CONFER, o la Secretaría de Comunicaciones, si hablamos de telecomunicaciones, y este ENACOM, que fue creado ahora por decreto, depende del Poder Ejecutivo, puede remover a todos sus miembros, digamos, sin que haya ningún tipo de planteo al respecto, porque en aquel momento casi no había topes a la concentración del mercado, no había casi obstáculos a los cruces entre medios gráficos y audiovisuales, entre radio y televisión por cable, entre televisión por cable y televisión abierta, es decir, todas disposiciones que fueron luego incorporadas con la ley audiovisual, más tarde con la ley de telecomunicaciones, no existían en 2008. Yo creo que en la cabeza de los que redactaron este proyecto y de los abogados de los principales grupos mediáticos beneficiados con este decreto, no proyecto, con este decreto, está la idea de restaurar aquel viejo momento que yo creo que es una fantasía
que no tiene posibilidad de realizarse porque 2016 es otra historia, porque hay grupos como Google, Facebook, como AT&T, que es dueña de DirecTV en la Argentina. Es decir, las condiciones de mercado ya no permiten hacer una política proteccionista cerrando, digamos, las puertas al ingreso de otros grupos más poderosos, en este caso extranjeros, ¿no? ¿Por qué pensás que se apuraron? Bueno, primero decirte que a mí me sorprendió la prisa que tuvo el gobierno en este aspecto. Primero porque no formaba parte de la agenda preelectoral de Cambiemos, ni de Macri mismo. Por lo tanto, es un riesgo, yo creo. Es un riesgo en muchos sentidos. Es un riesgo político porque el DNU tiene que pasar ahora por el Congreso, donde Cambiemos no tiene mayoría o no es la primera minoría. Pero además es un riesgo porque, digamos, aviva resistencias en un campo en donde, en principio, no parecía que fuese la cancha en la que el macrismo le convenía jugar. Evidentemente, hay grupos de medios cuyas licencias comienzan a vencer este año 2016. El DNU prorroga automáticamente. Prorroga automáticamente todas las licencias. Es muy parecido a otro DNU que hizo Néstor Kirchner en el año 2005, que también prorrogó 10 años todas las licencias. A favor de Clarín, entre otros. A favor de todos los que estaban, Clarín entre ellos, también Telefónica, es decir, todos. Y además me parece que este DNU atiende a la necesidad de cortar de cuajo todo el proceso judicializado de adecuación de los grupos más concentrados, Clarín, pero también Telefónica, Prisa, en fin. Se especulaba con que el apuro estaba vinculado con el vencimiento de una cautelar a favor de Clarín. Sí, esa cautelar efectivamente vencía ahora en enero, y esa cautelar le permitía a Clarín no realizar el proceso de transferencia de oficio. ¿Te acordás que había decidido Martín Sabatella como titular de la ex AFSCA? Digamos que era un procedimiento bastante violento, vamos a decir, en donde el Estado hubiese tenido que tasar y vender todos los activos de Clarín que el Estado quisiera. Esa era una posición realmente de máxima. Clarín tenía una medida cautelar a su favor y vencía en estos días. Digamos, estaba ese proceso de adecuación y había otros, el de Cadena 3. Quiero decir, hay otros grupos. Clarín es el más importante, evidentemente es el más grande, pero no es el único de los que reclamaban modificaciones de la ley, de la llamada ley de medios. Y a su vez están los grupos de telecomunicaciones que también reclamaban modificaciones de la otra ley sobre la que se habla menos, que es la ley de telecomunicaciones llamada Argentina Digital. Entonces, yo diría que con este DNU, el gobierno de Macri se hace cargo, casi sin mediaciones políticas, del reclamo de los principales grupos de medios y telecomunicaciones, creyendo que, y esta no es una creencia ingenua, ni inédita, casi todos los presidentes que asumen suelen tener esta creencia, que cediéndoles en el reclamo a los intereses empresariales de los grupos de medios, los tenés de tu lado durante mucho tiempo y no van a hacer olas cuando cometas errores. Ya en el caso de Alfonsín, de la Rúa, Kirchner, Menem, se comprobó que esa creencia no va. Martín, con muchísimo menos conocimiento que vos en este tema del DNU, entiendo yo que los aspectos uno tiene que resaltar cuáles son los medulares, los más importantes, los cambios más trascendentes. Uno está que se pueden vender licencias, que elimina todo tipo de restricción a la cantidad de cables que se pueden tener a lo largo del país, y es el permiso y la habilitación a que los medios, las telefónicas puedan prestar servicio de televisión y las empresas de televisión puedan prestar servicios de telefonía. Entiendo bien que esos son los aspectos más trascendentes, los cambios más importantes del DNU. Sí, son esos que mencionás, más el que habías dicho antes, que es la extensión, la prórroga automática de las licencias de todos los operadores de radio y televisión. Y añado además un tema que causó molestia entre los principales operadores de telecomunicaciones,
que es que el permiso para que las telefónicas den televisión por cable, ingresen al mercado de televisión por cable, tiene una ventana de 2 años, es decir, recién puede producirse a partir de 2018 con la posibilidad, lo dice el decreto, de 1 año más, es decir, muy probablemente a partir de 2019, año electoral, con lo cual las telefónicas sienten que han sido discriminadas, digamos, porque dicen que hoy por hoy la capilaridad, la penetración, el acceso de la televisión por cable es muy similar al de la telefonía fija, en consecuencia ellas no ven que, digamos, existan objetivamente condiciones para que sean discriminadas en estos 2 o 3 años en donde los cableoperadores sí van a poder dar telefonía y ellos no van a poder dar televisión por cable. ¿Y vos estás de acuerdo con eso? Clarín ganó más que Telefónica, por poner los 2 ejemplos de los 2 peces gordos que pelean en ese mar bravío. Con este DNU se puede decir que Clarín ganó un poco más que Telefónica, pero, digamos, yo no me creo las lágrimas de cocodrilo de Telefónica tampoco, porque verdaderamente Telefónica tiene una red de telefonía fija que, ¿te acordás? En el año 90 le fue dada en exclusividad. Telefónica solo debería dar telefonía fija durante 99 años. Ese es el contrato por la privatización de Entel. Telefónica no podría tener Telefe, que es la red de televisión por aire más grande de la Argentina. Es decir, Telefónica viene recibiendo también muchísimos beneficios. Y hay otra cosa con la que yo critico al DNU y creo que revela que fue escrito con mucha prisa y sin pensar en muchas de las contradicciones que el DNU de Macri tiene. Y es que, fíjate, le prohíben a las telefónicas no solamente por 2 años de dar televisión por cable, sino que le prohíben dar televisión vía satélite. Porque Telefónica tiene hoy, iluminando el cono sur de América Latina, tiene satélite como para dar mañana televisión vía satélite en la Argentina, DTH, como DirecTV. Ajá. Podría hacerlo, pero la regulación hoy se lo impide. Ahora, DirecTV es una empresa que pertenece a una telefónica, que es AT&T en Estados Unidos. Entonces, este DNU es contradictorio en el sentido de que no quiere que las telefónicas tengan televisión satelital o no quiere que Telefónica tenga televisión satelital. Si yo fuera abogado de Telefónica, ya mismo estaría reclamando en esa línea. Y Telefónica, hay rumores... Se sentirían discriminados respecto de claro, DirecTV. porque AT&T sí y yo no, digamos. Si la excusa es que las telefónicas tienen, como efectivamente tienen, una espalda mucho más grande que los sectores de medios audiovisuales, que los grupos de medios audiovisuales, no se entiende por qué se lo permiten a AT&T. Además, hay rumores de que Telefónica puede comprar DirecTV Latinoamérica, comprándosela a AT&T en Estados Unidos. Entonces, eso sí estaría permitido por el Tratado de Reciprocidad. Digamos, hay una serie de contradicciones que el DNU en sus considerandos no explican. Vos en la presentación lo dijiste, creo, muy bien. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia. Bien, el decreto, si uno lo lee, no se entiende por qué la necesidad y de dónde la urgencia. ¿Por qué no fueron al Congreso a discutir el cambio de una ley discutida antes en el Congreso, con todo lo contradictoria o polémica que pudo haber sido? Es una ley que fue aprobada y discutida en el Congreso. ¿Por qué se hace por esta vía expedita y no con el procedimiento que marca la Constitución? Martín, ¿cómo imaginas el mapa de medios de acá a 5 años? Yo lo veo, si el DNU efectivamente, porque el DNU ya ha tenido algunos tropiezos judiciales, la regulación de medios está muy judicializada, pero si el DNU efectivamente es avalado o no es rechazado por el Congreso, el DNU alentará un proceso de concentración todavía mayor. El mapa de medios de acá a 5 años va a ser un mapa de medios protagonizado por 2 gigantes, Telefónica y Clarín, con, digamos, una cantidad de medios medianos y pequeños más reducida de la que hoy existe. Y eso va en detrimento, creo yo, no solamente del juego económico, sino también de la posibilidad de que existan otras perspectivas, digamos, y en definitiva también va a repercutir en el bolsillo de los usuarios y consumidores y, lamento decirlo, también en las condiciones de ejercicio de la profesión periodística, porque la cantidad de empleadores se va a reducir. ¿En qué medida falta, así como estaba
prácticamente ausente de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ahora en este nuevo esquema normativo, regulatorio, el fenómeno de Internet, que fue una de las críticas que se le hizo a la Ley de Medios. Sí, efectivamente, y sobre todo el propio presidente Macri y sus principales figuras en los temas de medios y telecomunicaciones insistió mucho con que la ley audiovisual era una ley atrasada, que no incorporaba Internet. Bueno, este DNU tampoco incorpora Internet, o sea, es un DNU que, ya digo, por eso pienso en la lógica de la restauración, piensa en un sistema de medios que hoy ya no existe, o sea, no te estoy hablando de futuro, no habla de Internet, no habla de convergencia tecnológica, o si habla de convergencia tecnológica es una perspectiva muy rudimentaria de pensar que solo se cumple cuando autorizás a los cableoperadores a dar telefonía. Eso no es la convergencia. Seguro que no es fácil resolver la convergencia, ni acá, ni en Canadá, ni en Alemania, ni en Singapur, pero no se hace vía expedita por DNU y no se reduce únicamente a relajar las condiciones de cruce propietario de los principales grupos. ¿Cuánto crees que va a perder la televisión tal cual la conocemos ahora, la abierta y la de cable, versus el telefonito? Ya está perdiendo. Por esto es uno de los motivos por el cual uno puede criticar al DNU y a toda la regulación audiovisual previa. Es decir, Netflix no cabe en este DNU. Netflix, quiero decir, la posibilidad de que haya televisión y video bajo demanda cada vez más masiva. No estamos hablando de un fenómeno de pocos sectores sociales, es un fenómeno masivo. YouTube es un fenómeno masivo. Todos los adolescentes y chicos saben de lo que hablamos. Entonces, digo, esos fenómenos que merecen ser regulados, seguramente no de la misma manera de los que poseen una licencia porque ocupan espectro radioeléctrico y tienen una emisora de televisión, pero merecen ser pensados, merece ser pensada incluso la cuestión tributaria de estos operadores audiovisuales. Las telefónicas se quejan de Netflix, WhatsApp, y lo llaman depredadores digitales. Claro, porque las telefónicas dicen, y tienen algo de razón, lo mismo los cableoperadores, que ellos invierten en redes, hay que ver cuánto, pero invierten, y por la ventana les aparecen depredadores o parásitos que usan las redes de ellos, extraen renta y no dejan nada. Cuando digo no dejan nada, desde la perspectiva de estos viejos operadores, generan menos empleo en la Argentina, no tributan en el país, etcétera. Entonces, ahí hay toda una ecuación que una regulación verdaderamente convergente merecería abordar, y ciertamente hasta ahora no se ha hecho. Pregunta personal. Vos no fuiste un talibán, es decir, venís bregando, como decía al principio en la presentación. Vos sos un tibio. Para los talibanes soy un tibio. Vos sos un tibio, exactamente. Y la pregunta es, quienes se oponían a la ley de medios, Clarín y otros, ¿cómo te tratan? ¿Te consultan? ¿Te publican columnas? No sé, creo, nunca se dio la oportunidad. Yo colaboro periódicamente con Perfil, que coincide un poco, digamos, las columnas de Fontevecchia, por ejemplo, con un perfil que permite matices. No se ha dado que Clarín me pidiera ni que yo ofreciera columnas allí, pero verdaderamente tengo buen diálogo con algunos de los gerentes que se ocupan de la política de medios de Clarín y de Telefónica. Tengo buen diálogo y también tengo, por supuesto, buen diálogo con los periodistas, eso desde ya. Estamos con Martín Becerra, una de las personas, actor en comunicación, que más conoce sobre este fascinante y tan peleado mundo de los medios. Vamos a una breve tanda, te quedás un rato más y tenemos más cosas para charlar, por ejemplo, las modificaciones que parece que se vienen en Fútbol para Todos.